Yo fui el primer hijo de Adán y Eva, el primogénito de la humanidad. No hubo antes que yo otro ser humano nacido en este mundo fuera del Edén. Mi madre me miró con lágrimas y esperanza cuando me sostuvo en sus brazos por primera vez. Decía, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Y con esas palabras entendí, incluso antes de comprender la vida, que yo no era solo un hijo, sino también un símbolo de promesa, el fruto de la esperanza de mis padres en medio de su dolor. No mucho después llegó mi hermano Abel. Desde pequeños crecimos juntos, compartiendo el mismo techo, las mismas historias sobre aquel jardín del que mis padres habían sido expulsados, y también las mismas cargas del nuevo mundo que nos tocaba habitar. Pero aunque fuimos hermanos de sangre, siempre hubo diferencias entre nosotros. Yo, como primogénito, cargaba con el peso de las expectativas. Mi madre veía en mí la posibilidad de redención. Mi padre me instruía con firmeza para que fuese fuerte, trabajador, resistente. Abel, en cambio, parecía moverse con ligereza, como si su corazón no cargara la misma presión. Nuestra infancia estuvo marcada por esos contrastes. Jugábamos, reíamos y explorábamos juntos, pero había algo en el que despertaban mis sentimientos encontrados. Abel tenía un espíritu tranquilo, una mirada limpia y una risa que parecía no conocer pesares. Yo, en cambio, me esforzaba constantemente por demostrar mi valía, como si cada paso que daba necesitara justificar mi lugar en este mundo. Con el paso de los años, cada uno tomó un oficio distinto. Yo me incliné hacia la tierra. Fui agricultor, trabajando con mis manos, abriendo surcos en un suelo que resistía con espinas y piedras. Aprendí a sembrar y a cosechar, y cada fruto era el resultado de mi sudor. Abel, en cambio, se convirtió en pastor de ovejas. Su vida transcurría entre los campos, cuidando rebaños, observando la calma de los animales y encontrando en ellos una paz que yo nunca experimenté en mis labores. Éramos hermanos, pero también éramos distintos. Diferentes caminos, diferentes trabajos, diferentes corazones. Y esas diferencias, que parecían tan naturales, pronto se volverían decisivas cuando llegara el momento de presentar nuestras ofrendas al Señor. Llegó el momento de presentar sacrificios al Señor. Era un día solemne, uno de esos momentos en los que cada uno debía traer lo mejor de su trabajo como muestra de gratitud y obediencia. Yo lo sabía, todo lo que tenemos viene de Dios. Sin embargo, mientras me preparaba, en mi interior había una mezcla de orgullo y cansancio. Había trabajado duro la tierra, luchando contra espinas, sequías y suelos ásperos. Y cuando junté los frutos de mi labor, pensé que bastarían, que eran suficientes para mostrar mi esfuerzo. Tomé algunos frutos de la tierra y los puse en mi ofrenda. No lo mejor, no lo más excelente, sino lo que estaba a mi alcance, lo que me pareció apropiado en ese momento. En mi mente razonaba, Dios conoce cuánto me esfuerzo, ¿qué más podría pedirme? Y con ese pensamiento me presenté ante Él. Mi hermano Abel, en cambio, actuó de manera distinta. Con calma, con esa serenidad que siempre lo caracterizaba, buscó entre su rebaño lo mejor de sus ovejas. No escogió al azar ni se conformó con lo común. Tomó los primogénitos, los más gordos, los más perfectos. Lo vi hacerlo, y dentro de mí una voz comenzó a incomodarme, porque tanto esmero, ¿acaso no es suficiente con dar algo? Pero Abel parecía entender algo que yo no. Su ofrenda no era solo un acto de dar, era un acto de fe, de entrega, de confianza total en Dios. Y entonces ocurrió. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró la mía. En un instante, mi corazón se partió. Sentí como si todo mi esfuerzo hubiese sido ignorado, como si Dios hubiese despreciado mi trabajo y exaltado a mi hermano. El orgullo se mezcló con rabia, y los celos comenzaron a crecer dentro de mí. Mi semblante cambió. El enojo me dominaba, la tristeza me envolvía. Miraba a Abel y no podía soportar esa sensación de inferioridad. No entendía por qué Dios aceptaba a él y me rechazaba a mí. En ese momento, sin saberlo, abrí la puerta a algo mucho más oscuro, y fue entonces cuando Dios me habló directamente, advirtiéndome del peligro que me acechaba. Mi rostro estaba caído, mi corazón lleno de rabia y mi mente nublada por los celos. Fue entonces cuando el Señor me habló directamente. Su voz penetró en lo más profundo de mi ser. ¿Por qué te enojas, Caín? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, serás aceptado. Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta, te desea, pero tú debes dominarlo. Aquellas palabras aún resuenan en mi interior. Dios me estaba advirtiendo. Me estaba mostrando el peligro que ya estaba germinando en mi corazón. Podía elegir, obedecer, humillarme, corregir mi ofrenda,
aprender de mi hermano, o dejarme arrastrar por la envidia que me devoraba. Pero mi interior era un campo de batalla. Mientras la voz de Dios me llamaba a dominar el pecado, otra voz, la del resentimiento, me susurraba que no era justo. ¿Por qué Abel sí y yo no? ¿Acaso mi trabajo era menos valioso? ¿Acaso mi esfuerzo valía menos? Ese pensamiento me consumía. En vez de mirar a Dios, miré a mi hermano, y la comparación encendió el fuego de la ira. Día tras día, esa semilla de celos creció. Y en lugar de arrancarla, la alimenté. Fue así como tomé la peor decisión de mi vida. Un día, aparentando calma, invité a Abel a salir al campo conmigo. Le hablé con normalidad, como si nada ocurriera, pero en mi corazón ya estaba escrita la sentencia. El campo estaba silencioso, el sol caía sobre nosotros, y en un instante dejé que el pecado me dominara. La ira me cegó, el resentimiento me guió, y mis manos se levantaron contra mi propio hermano. Y allí, en medio de aquel campo, Abel cayó al suelo. Su sangre se derramó sobre la tierra, la primera sangre humana que manchó este mundo. Me quedé en silencio, respirando agitadamente, con las manos temblorosas y el corazón en sombras. El eco de su último aliento quedó grabado en mi memoria. Creí que con su muerte terminaría mi dolor, pero en realidad lo que comenzó allí fue una condena mucho más grande. Yo había matado a mi hermano. Y no sabía entonces que esa sangre derramada clamaría a Dios, y que pronto él me confrontaría con una pregunta que no podría evadir: ¿dónde está tu hermano Abel? El silencio del campo aún me rodeaba. Mis manos seguían manchadas, mi respiración entrecortada, y mi mente no lograba comprender lo que había hecho. Creí que nadie lo sabría, que podría ocultar mi crimen. Pero, ¿cómo esconderse de aquel que todo lo ve? Entonces la voz del Señor me alcanzó, tan clara y penetrante que estremeció mi alma. ¿Dónde está tu hermano Abel? Sentí que mi corazón se detuvo. Podría haber confesado, podría haber caído de rodillas y suplicar perdón, pero la soberbia aún gobernaba mi lengua. Y respondí con una pregunta que se volvería eterna en la memoria de los hombres. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Intenté ocultar mi culpa, como si pudiera engañar al Creador del universo. Pero su mirada atravesaba mi alma, y su voz, firme y justa, me reveló lo que yo ya temía escuchar. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Fue entonces cuando entendí la magnitud de mi pecado. No solo había matado a Abel, había abierto una herida en la tierra misma. La sangre inocente de mi hermano se había convertido en un grito que llegaba al trono de Dios. Y el juicio cayó sobre mí. Ahora eres maldito, lejos de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando labres la tierra, no te dará más su fuerza. Serás un fugitivo y errante en la tierra. Esas palabras fueron como cadenas pesadas alrededor de mi vida. Todo lo que conocía se me escapaba, la tierra, mi oficio, mi lugar. Todo quedaba roto. La desesperación me dominó y grité: grande es mi castigo para ser soportado. Hoy me echas de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Seré errante y cualquiera que me halle me matará. No esperaba compasión, pero aún en medio de mi condena, Dios mostró un rayo de misericordia, puso una señal sobre mí, para que nadie me quitara la vida. Así, cargado de culpa y marcado por la justicia divina, fui expulsado para vagar sin rumbo. Era el inicio de mi destino como fugitivo, un camino en soledad, recordando cada día la sangre que yo mismo había derramado. El Señor puso una señal sobre mí. No era un adorno, ni un símbolo de honor, sino una marca de protección en medio de la condena. Esa señal me aseguraba que nadie me mataría, pero también me recordaba quién era yo, el hombre que derramó la primera sangre, el que cargaba en su espalda la sombra de su crimen. Con el corazón pesado, me alejé de la presencia del Señor. Cada paso que daba era un eco de mi caída. Caminé hacia tierras lejanas, errando sin rumbo fijo. Aunque mis pies avanzaban, sentía que mi alma retrocedía, apartándose más y más de aquel con quien alguna vez tuve la oportunidad de caminar. La tierra ya no respondía a mis manos, y lo que antes era mi sustento se convirtió en frustración y vacío. Allí, en mi soledad, tuve tiempo de pensar. El rostro de Abel venía a mi memoria una y otra vez. Su risa de niño, su mirada sincera, su fe sencilla. Yo lo había envidiado, pero ahora entendía que su verdadera riqueza no estaba en lo que ofrecía, sino en cómo lo ofrecía, con un corazón entregado. Yo había dado mis frutos, sí, pero mi corazón estaba lejos. Dios mira más allá de lo visible, mira lo profundo. Y yo había fallado allí donde más importaba. Abel, mi hermano, aunque muerto, seguiría vivo en la memoria de Dios. Él sería recordado como un hombre de fe, como aquel cuyo sacrificio fue aceptado.
Yo, en cambio, sería recordado como el que dejó que el pecado lo dominara, el que escuchó más a su enojo que a la voz de Dios. Esa es la herencia que dejé, una advertencia eterna. Mi vida se convirtió en un espejo de lo que ocurre cuando no dominamos nuestras pasiones, cuando dejamos que la ira y la envidia dicten nuestras decisiones. Hoy lo sé, el pecado siempre está a la puerta, esperando. Pero Dios nos da la capacidad de resistirlo. No lo hice, y pagué el precio más alto. La lección que mi historia deja es clara, no basta con lo que nuestras manos ofrecen, Dios mira el corazón. Y si el corazón está contaminado, el resultado será destrucción.